me lo pones aquí en algún lado. Sin miedo, coge los michelines, no importa. Bueno, buenas tardes. Ya tenéis valor, de las 4 de la tarde, plantaros ahí. Yo durante el rosario tengo que confesar que me he quedado dormido allí en aquella esquinita. He hecho un... Bueno, vamos a ver si os comparto esta segunda parte de lo que he preparado, si lo encuentro. Sí. Esta mañana habíamos dejado a Carlos de Foucault en la trapa de Aquebés. Ya os decía que es una trapa que ya no existe, que en el tiempo en que Foucault vivió en esa trapa hubo la masacre de armenios que fue promovida, digamos, por los turcos, que la población armenia fue masacrada en lo que se llama un auténtico genocidio, pero que el monasterio, que eran todos europeos, fue protegido por el ejército turco. Esta situación pone en cuestión a Carlos de Foucault y empieza a pensar que no es la trapa el lugar que el Señor le indicaba para que le siga. Efectivamente, cuando Carlos de Foucault se planteó dedicarse al Señor, la opción evidente en la época pues era entrar al monasterio. Como un poco más tarde, cuando alguien quería dedicarse a Dios, pues pensaba automáticamente en la vida sacerdotal o en la vida religiosa. Es después del Concilio Vaticano II que esa perspectiva se abre y se entiende que un laico, desde su vida de compromiso familiar, desde su vida de trabajo, de relaciones normales, puede ser una vida entregada al Señor. Pero en la época, efectivamente, bueno, se piensa que la alternativa normal era precisamente el monasterio, como modelo de entrega radical al absoluto de Dios. Hay un acontecimiento a Carlos de Foucault que le pone en marcha. El monasterio de Aquebés, aun siendo pobre, tremendamente pobre, tiene tierras y tiene empleados. Todos los monasterios tenían alrededor las casas, las habitaciones de los que trabajaban en las tierras del monasterio. Y le piden una noche que vaya a velar el cadáver de uno de los trabajadores de la explotación agrícola del monasterio que ha fallecido. Él se encuentra con la realidad de una casa, del hogar familiar
de una pequeña familia de sus empleados. Y el choque es brutal ante la pobreza extrema en la que vivían. Y le hace pensar, como diría más tarde, somos pobres para los ricos, pero no como lo era nuestro Señor. Pobres como lo fui en Marruecos, o pobres como San Francisco, por ejemplo. Ya no le colma su ansia de seguimiento fiel, de ponerse tras los pasos de Jesús. Y a causa de ese Jesús de Nazaret, deja la trapa y se instala como criado en el convento de las Clarisas de Nazaret. En el huerto de las monjas hay una cabaña de herramientas que la prepara para que fuera su celda. Y allí hace los trabajos de criado, recadero, un poco jardinero, y tiene mucho tiempo para estar horas y horas en adoración. Y es de esa época en que viene la mayor parte de los escritos espirituales de Carlos de Foucauld y los comentarios del Evangelio. Él lee y relee los Evangelios y va tomando notas. Esa manera que tiene él de concretizar esa mirada sobre Jesús en lo concreto de la vida que Jesús hace. Son momentos, dice él, de alegría, de paz, aunque tuvo pequeñas tensiones con la madre abadesa, que debía de ser una reverenda madre con poderío y mando, pero sin embargo después de unos meses se vuelve a preguntar si para estar con Jesús de Nazaret hay que estar en esa tierra santa o allí donde las almas podrían tener más necesidad. Quedarse en ese clima precioso de contemplación en el mismo lugar donde Jesús vivió, o por el contrario, salir. Lo que ahora está más de moda con el lenguaje de nuestro Papa Francisco, de salir, romper el pequeño círculo donde uno está cómodo, ir hacia las periferias. Carlos de Foucauld intuye que necesariamente tiene que ir a las periferias, tiene que ir al encuentro de aquellos que están más alejados, más abandonados. Y Carlos de Foucauld acepta ser ordenado sacerdote precisamente porque entendía que ese banquete del que era nombrado ministro había que ofrecerlo, que presentarlo no a los parientes ni a los vecinos ricos, sino, como dice el Evangelio, a los cojos, a los ciegos, los pobres, aquellos fieles que no tienen sacerdotes, aquellos que están lejos. Y piensa automáticamente en aquella gente que conoció en Marruecos, tan dejados, abandonados, y esto le lleva a ir a Argelia, no con la idea de quedarse en la Argelia, sino de pasar a Marruecos, aunque tiene que descubrir que es imposible porque las fronteras están cerradas. Y ojo, y no tampoco porque Carlos de Foucauld está llamado por el desierto. No es la llamada del desierto lo que conduce a Carlos de Foucauld a Argelia. Es la gente que está abandonada en ese lugar lo que le motiva.
Carlos de Foucauld no es un ermitaño del desierto. Pablo II hablará de él como padre del desierto en la tradición de la Iglesia, pero no va por buscar la estricta soledad, no. Va por encontrar a aquellos que están más alejados del Señor. Se instala en Beniavés, comienza a vivir en Beniavés, pero pronto sus antiguos camaradas militares le hablan de zonas al sur de Argelia todavía más abandonadas. Son las tribus tuareg, seminómadas que están instaladas en Tamanrasset y en la meseta del Hogar. Carlos de Foucauld acompaña una expedición del ejército francés a esa zona para conocerla, para entrar en contacto con la gente y para ver quizás si el Señor le invitaba a instalarse en aquella zona. Es que esas vueltas, idas y venidas de Carlos de Foucauld suponen una especie de inestabilidad, de una búsqueda un poco tortuosa, difícil. Es verdad que se puede ver desde esa perspectiva. De hecho, cuando tiene ocasión escribe al Abbé Ibelin y le participa, le comparte estas dudas, estas búsquedas. El Abbé Ibelin le pide por favor que se calme, que esté tranquilo, quieto, que repose. Pero como habitualmente las cartas del Abbé Ibelin llegan con muchísimo tiempo de retraso, no son los WhatsApp ni el correo electrónico, Carlos de Foucauld ya ha decidido qué es lo que iba a hacer y ya lo ha hecho. O sea que cuando llega el consejo del Padre Espiritual, ya no tiene ninguna actualidad lo que le dice. Él entiende que hacer compañía a su bien amado hermano y Señor es vivir, compartir y estar con los que Jesús llama sus hermanos. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. No sé cómo decir, no quisiera chocaros, ¿no? Pero qué fácil decimos amar a Dios. ¿Con qué facilidad decimos yo amo a Dios? ¿Con qué facilidad aceptamos la Shema Israel? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu vida, con todo tu ser. Yo me pregunto, cuando yo lo digo, yo sé lo que estoy diciendo. ¿Qué significa amar a Dios? El Evangelio de Juan, San Juan, tiene que responder a esa pregunta también. Porque parece que en sus comunidades hay movimientos gnósticos que son de un amor a Dios desencarnado en sí mismo, por sí mismo. Y Juan tiene que decir, pero vamos a ver, pero tú cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves, al que ni sabes cómo es, al que no hay mesura posible para hablar de esto, y no amas al que ves? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Y este es un tema que me parece que a lo largo de la Iglesia no ha estado tan claro. Todo el mundo sabemos lo que dice Juan, ¿eh? No se puede amar a Dios si no se aman los hermanos. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia, por ejemplo, se ha valorado más las vocaciones monásticas, retiradas, aisladas, que las vocaciones que estaban más mezcladas en la vida de la gente, en el acompañamiento de la gente, en el compromiso con la gente.
como un estado de mayor perfección quienes estaban abiertos, casi en exclusiva, a la contemplación de Dios. Dios por sí mismo. No quiero criticar para nada la vida monástica, por supuesto, Y yo sé que para muchos no, la mayoría de la vida monástica, esa dimensión de amor a la gente existe, en una vida de oración, de intercesión, de preocupación. Las discusiones que hemos tenido siempre, a veces en la Iglesia, entre Marta y María ha escogido el mejor sitio. Las discusiones que hemos tenido en la Iglesia entre la vida contemplativa y la vida activa. Y parece como que la vida contemplativa, ese por Dios solo, tenía más peso. Y Carlos de Foucault, a mí me parece que abre una pista, porque después de una radical conversión a la presencia de Dios en su vida, después de haber ido a la trapa, después de haberse encerrado en Nazaret, hay algo que se rompe y que le hace descubrir que en la lejanía de la gente no va a ser el único y el mejor lugar para encontrarse con Dios. Si estar con Jesús le parece evidente que es estar cerca de los pobres. Y desde ahí, desde ese encuentro con los pobres, vivir como Jesús vivió. Ofrecer el amor y la amistad como Jesús ofreció. Siguiendo a Jesús de Nazaret, para Carlos de Foucault ya no se tratará de vivir separado del mundo, sino al contrario, integrarse en el mundo y dejarse adoptar por sus hermanos. Sabéis que Carlos de Foucault no funda a los hermanos de Jesús, ni a las hermanitas tampoco, pero cuando René Boillon recoge las intuiciones de Carlos de Foucault y funda con otros nuestra congregación, el lema nuestro sería contemplativos en el corazón del mundo que Dios ama tanto. La novedad, siguiendo a Carlos de Foucault, es precisamente vivir una vida contemplativa en medio de la gente. Porque si para vivir un encuentro con el Señor hay que retirarse de todo, hay que irse a un monasterio, no hay que casarse, no hay que fundar una familia, no hay que vivir los compromisos laborales, sociales, de la vida habitual de la gente, Carlos de Foucault dirá, el Evangelio es mentira. Si para vivir una amistad con Jesús me tengo que separar de todo, ese Evangelio no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque excluye a una inmensa mayoría de aquellos que quieren seguir a Jesús. Y eso para Carlos de Foucault es un descubrimiento. Es una evolución que él tiene que vivir y situada en un contexto eclesial de finales del siglo XIX que no era para nada como el nuestro, que ya hemos vivido la gracia del Concilio Vaticano II. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero hay uno en concreto que cuando está en Tamanrasset pensando dónde instalarse, tiene una anota en su diario, mira, he visto 2 lugares que me han parecido bien. Uno, el primero me parece que está muy bien, pero tiene un inconveniente. Es que está muy cerca de los hombres. Y claro, va a estar expuesto a visitas, a ruidos, a vida que florece alrededor.
Y el segundo tiene la ventaja de estar lejos. Y estar lejos de los hombres y del ruido. Y puede ayudar mejor a vivir en soledad con Dios. Siguiendo el método de Carlos de Foucault, que es poner en boca de Jesús las respuestas de las preguntas que él se hace, dice él mismo: establécete en el primer lugar en el que tienes a la vez la perfección de mi imitación y la de la caridad. Y en cuanto al recogimiento, en cuanto a tu vida íntima con Dios, en cuanto a tu búsqueda del rostro de Dios, es el amor quien debe recogerte en mí, no el alejamiento de mis hijos. Mírame en ellos, en mis hijos, y como yo en Nazaret, vive cerca de ellos, perdido en Dios. A mí esto me parece, a mí me da una profunda alegría. Porque esa es la invitación a todos y todas los que estamos aquí. Que no hay ningún monje, ni ninguna monja. El único raro soy yo. Bueno, y algún cura, me parece. Es precisamente en el amor que tienes que recogerte en mí. Y no en alejarte de mis hijos. Mírame en ellos y vive perdido en Dios. La vida oculta de Nazaret, que Carlos de Foucault quiere imitar, porque Jesús la vivió, no está escondida, está perdida en el corazón de Dios. Y eso le cambia completamente la perspectiva. Carlos de Foucault no va a Tamarrasset, no va a la Secrén para estar solo. Construye la ermita de la Secrén, ahí en lo alto de los montes del Hogar, a 2000 y pico metros, no para estar solo, sino porque era una zona de pastos de los tuareg nómadas que iban con sus camellos. Y quiero ir allí porque allí puedo encontrarme con ellos. Es que es una perspectiva que cambia completamente. Y yo creo que es una invitación a todos ustedes, pertenecientes a Mies, de decir, puedo vivir ese encuentro radical, fundamental, amoroso con Jesús, pringándome en la vida de todos los días, embarrándome en misión. No tener miedo de estar con la gente. Eso es un descubrimiento que Carlos de Foucault tiene que ir haciendo poco a poco, ¿eh? El 20 de enero de 1908, él muere en 1916, ¿eh? Me dice, escribe en su diario, bueno, este es un hombre que escribió lo que no está escrito, ¿eh? Una cosa tremenda, cartas, diarios, escritos, reflexiones, tremendo. Dice, me he visto obligado a interrumpir mi trabajo. Jesús, María, José, os doy mi alma, mi espíritu, mi vida. ¿Qué es lo que me pasa? Pasa que está completamente agotado y enfermo. Ha llevado tan al extremo su ritmo de trabajo, 11 horas al día trabajadas en la elaboración del diccionario tuareg francés, horas de adoración, sin dormir,
le han llevado a estar completamente agotado, vacío. Cuando he dicho lo de las 11 horas de trabajo en el diccionario Tuareg francés, es un trabajo impresionante que Carlos de Foucault hace por curiosidad científica, porque le gusta, claro, pero también para comprender mejor a los tuareg. Y hace el diccionario, pero también recoge los cuentos, las tradiciones orales, la música, describe, yo qué sé, los instrumentos musicales, dibuja cómo es una tienda de tuareg, los útiles que utilizan, el modo en que acompañan los camellos. Es un trabajo ímprobo, sigue siendo hoy la mayor referencia lingüística que hay para entender la cultura tuareg y la lengua tuareg. Yo he tenido la ocasión de ver el manuscrito real de este hombre y son volúmenes así, 12 o 13 o 14 escritos a pluma con esa letra pequeñita que tenía el hombre. Pero está agotado. Además, coincide que el país está diezmado por la hambruna. La gente no tiene nada y él tampoco. No puede dar nada, no puede ofrecer nada y la gente no viene a pedir ni a verle. Sufre una honda soledad. El correo no llega, no están llegando las cartas. La amistad de su familia y las cartas que su prima María le escribe, que el padre Viverán le escribe, no llegan. Hay una soledad honda y profunda de corazón. Y además no tiene autorización para celebrar la Eucaristía porque está solo. Y desde hace meses ningún cristiano ha pasado por allí. Cuando pasaba algún grupito de soldados, alguna visita, en cuanto había ya 2 personas, celebraba la Eucaristía, pero hay todo un enorme tiempo en que no puede celebrar la Eucaristía. Ha vivido la última Navidad sin Eucaristía. Carlos de Foucault tiene una relación privilegiada a la Eucaristía y a la adoración eucarística. Pero incluso su sagrario está vacío. No hay presencia eucarística. Él pasa horas delante de ese sagrario abierto y vacío. Un sagrario vacío. El símbolo más evidente también de tu vacío interior, dentro, que necesita ser llenado, que necesita ser habitado. Está seco, como muerto. Es el fracaso completo y se pregunta, bueno, ¿esto para qué sirve esta vida mía? Ninguna conversión desde que llegó. Nada. Hubo una persona que llegó para compartir un cierto tiempo su vida y pensar que a lo mejor podría iniciar ese proyecto tan querido de Carlos de Foucault de fundar una pequeña congregación. Pero ese buen hombre, francés, Michel, que se llamaba, se va y entra a la Cartuja. Y cuando hermanos míos mayores lo conocieron, él les decía que Carlos de Foucault era un santo, pero no había quien pudiera vivir con él.
como todos, como muchas veces en las vidas comunitarias y fraternas, ¿no? Es el fracaso total. Bueno, pues es en ese momento en que la gente, sus vecinos, se dan cuenta de su estado y hacen todo por salvarle. Él no puede nada. Pero esos vecinos a los que él había ido a salvar se sienten responsables de ese extranjero rarito que es su huésped. Carlos escribirá a su prima diciéndole: me han buscado todas las cabras que tienen aún un poco de leche en esta terrible sequía, a más de 4 kilómetros a la redonda. La gente ha sido muy buena conmigo. Un gesto sencillo de compartir, de solidaridad, que le salva la vida y que a la vez supone dar un salto definitivo para la vida espiritual de Carlos de Foucauld. Ahora, esos tuaregs vecinos se han convertido en sus hermanos, sin que él ni ellos se dieran cuenta. Porque, que lo quisiera o no, Carlos de Foucauld seguía siendo el extranjero, ligado a los militares y a los colonizadores. Carlos de Foucauld escribía con relativa frecuencia a su familia y a sus amigos militares pidiendo cosas, pidiendo ayuda, apoyo, y que ellos, su familia y sus compañeros, ex compañeros militares, le enviaban, podía compartir y beneficiar a toda la comunidad que vivía alrededor de él. Él era el bienhechor, el que hacía limosna, el que no necesitaba nada. Y ese es un riesgo que tenemos todos nosotros, los cristianos. Nos gusta mucho dar, compartir. Y estar en la posición de quien da, de quien comparte. Y pocas veces, yo no os conozco, no hablo por ustedes, pocas veces nos ponemos en la posición de recibir. Y desde la posición de dar, no se puede, desde la posición solamente de dar, de ser yo quien doy, no se puede ser hermano. Porque para ser hermano hay que hacerse pequeño. Carlos de Foucauld lo expresa de otra manera. Hay que ponerse en el último lugar. Pero hay que hacerse pequeño para ser hermano. Porque esa relación de amistad, de encuentro, necesita reciprocidad. Y la reciprocidad la da la amistad. De la misma manera que posibilita que el otro entre verdaderamente en mi vida, que no sea ajeno a mi vida, que no sea sujeto de beneficencia, que no sea el sujeto de mi acción, de mi actividad, de mi don. Esta experiencia que se suele conocer como la segunda conversión de Carlos de Foucauld ayuda a entender y a profundizar la intuición que para Carlos de Foucauld, ha sido el motor de su vida, que ha sido Nazaret. Nazaret es siempre descender para Carlos de Foucauld. Pero, al igual que Jesús,
para estar verdaderamente ligado a los pobres, hasta el punto de ser pobre con ellos, dependientes de ellos en igualdad. Carlos de Foucault permite a sus vecinos tuareg que han ido a buscarle la leche para darle, vivir la promesa que Jesús nos ha hecho a todos. Venid y recibid en herencia el reino, porque tuve hambre y me disteis de comer. He permitido que todos entren en la dinámica del don que el reino de Jesús quiere instaurar. Los tuareg no lo hicieron por Jesús, evidentemente. Lo hicieron porque tenían afecto, cariño, amistad a ese marabut que le llamaban, un poco extraño francés. Pero dejándonos, entrando en esa relación de igualdad, de reciprocidad con la gente, permitimos crear esa dinámica del don del reino. Y eso a mí me parece fundamental. Es lo que decía esta mañana de tomar conciencia que los valores del reino, los valores del Evangelio, están presentes en la gente. No de una manera, digamos, lúcida, con conciencia clara, pero hay valores. Ese valor que te hace cuidar a alguien, que te hace preocuparte por él, que te hace movilizarte para salvarle, quiere y es reconocer que en tu corazón, en tu alma de musulmán, tienes los valores de Dios, los valores del Evangelio. Hay una historia que yo creo que ilumina muy bien este tema, que dice, es Carlos de Foucault quien escribe, Hubo una masacre al ejército francés, a una pequeña compañía del ejército francés que cayó en una emboscada. Hubo muchos muertos y muchos heridos. Una mujer tuareg de familia noble, tuvo un comportamiento extraordinario y se opuso a que se mataran a los heridos. Y los acogió y los llevó a su casa, mejor dicho, a su tienda de nómada. E incluso impidió la entrada a Atisi, que era el jefe de esa pequeña banda que hizo la emboscada, que quería acabarlos él mismo. Y una vez curados, hizo que fueran repatriados a Trípoli. Dice Carlos de Foucault, explicando esto, tiene ahora 40 o 43 años, mujer muy influyente y reconocida por su caridad. Sigue. Esta alma no estaría preparada para el Evangelio. No habría que escribirle para decirle simplemente que la caridad que siempre practicó y con la que recogió, curó, defendió, repatrió a los heridos de la misión francesa hace 22 años, todos la conocemos y nos llenan de gozo y agradecimiento a Dios.
Dios nos ha dicho el primer mandamiento de la religión es amar a Dios con todo el corazón. El segundo, amar a todos los humanos sin excepción, como a sí mismo. Dios nos dijo también, vosotros sois todos hermanos. Tenéis un mismo Padre, Dios. Y el bien o el mal que hagáis a los hombres lo hacéis también a Dios. Admirados y dando gracias a Dios por verla practicar la caridad con los hombres, que es el segundo mandamiento, siendo el primero amar a Dios, dice Carlos, le escribimos esta carta para decirle que entre los cristianos, todos los que oirán hablar de usted, la bendecirán, la alabarán, darán gracias a Dios por sus virtudes y le rezarán para que le sean derramadas todas las gracias en este mundo y le sea concedida la gloria en el cielo. Le escribimos también para pedirle con insistencia de orar por nosotros, con la certeza de que Dios, que ha puesto en su corazón una tan grande voluntad de amar y de servirle, escucha las plegarias que usted le dirige. Es un cura católico hace 100 años que está diciendo que Dios escuchará la oración de esa mujer musulmana y que escuchará la oración de esa mujer musulmana porque tiene un corazón a la medida de Dios. Él entiende, es consciente, percibe con claridad que esa mujer no podrá no tener la recompensa del abrazo definitivo de Dios en el paraíso. Que no es posible que esa mujer se condene por ser musulmana. Y eso lo dirá hace 100 años, mucho antes que el Concilio Vaticano II, cuando todavía estaba claro que fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que Carlos de Foucauld se sitúa en ese contexto no para convertir, dice. No. Yo estoy aquí no para convertir de golpe a los tuareg, sino para intentar comprenderles y mejorarles. Y además deseo que los tuareg tengan un sitio en el paraíso. Estoy seguro, convencido, que el buen Dios acogerá en el cielo a los que fueron buenos y honestos, sin que sea necesario ser católico romano. Estoy convencido de que el buen Dios nos acogerá a todos si lo merecemos y busco de mejorar a los tuareg para que merezcan el paraíso. En estos tiempos, quizás habéis seguido un poco el tema este, el Papa Francisco ha hablado varias veces de Carlos de Foucauld. Una de las primeras veces fue en un encuentro en Roma de seminaristas que venían un poco de todo el mundo, ¿no? Hubo un seminarista australiano que preguntó cómo evangelizar. Y el Papa puso como ejemplo a Carlos de Foucauld, diciendo, sin proselitismo, sin imponer, desde la amistad, desde el encuentro, gritando con la vida el Evangelio. No se trata de convertir, para Carlos de Foucauld, de hacer proselitismos. Se trata de caminar juntos hacia Dios, caminar como hermanos y ayudarnos a descubrir la presencia de Jesús en nuestras vidas.
Sabéis que a Carlos de Foucault a veces se le conoce como el hermano universal. Eso de hermano universal puede significar todo y no significar nada, porque dice uno, yo quiero a toda la humanidad, pero eso tampoco compromete mucho si no te compromete a querer al que está al lado tuyo, ¿no? Quería solamente recordaros cómo el Papa Francisco termina Fratelli Tutti, que dice: quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del beato Carlos de Foucault. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano. Y pedía a un amigo: ruegue a Dios para que yo sea el hermano de todos. Quería ser, en definitiva, el hermano universal. Pero solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. El 1 de diciembre de 1916 es la guerra en Europa y los efectos se hacen sentir hasta en ese rincón perdido del desierto. Ese día Carlos es asesinado, víctima silenciosa como todos los pobres, aplastados por los conflictos que los superan. Víctimas colaterales les llaman. Víctimas que valen menos que la bala que les mata. Ese día tiene lugar el encuentro definitivo con Jesús en Nazaret, su bien amado hermano y Señor Jesús. Como esta mañana os he dejado unas pistas para la reflexión de la tarde, por si os puede ayudar. Si preferís hacerlo de otra manera, lo hacéis, pero os he dejado unas pequeñas pistas que creo que tenéis todos, ¿eh? Y otro papelito porque estaba preparando otra cosa para otro grupo, que era la actualidad del hermano Carlos, y ahí tenéis unas intuiciones que se me ocurrió escribirlas así un poco deprisa y corriendo. Pues con esto yo he terminado mis meditaciones, he terminado mi contrato de padre predicador y ya os dejo a ustedes que sigáis con vuestro ritmo de retiro. Os tengo que decir que esta mañana me he sentido impresionado al veros, al grupo tan numeroso en adoración. Me he quedado sorprendido. No podéis imaginaros el bien que eso hace a gente que vivimos un poco de márgenes donde no hay tanto amor al Señor y que hay más indiferencia religiosa que preocupación. El sentirse acompañado, rezar, dejarse mirar por Jesús, mirarlo acompañados y rodeados de gente tan extraordinaria como vosotros. Muchas gracias. Lo mismo que esta mañana, si alguien quiere decir algo, lo puede decir, que
Ah, se me iba a olvidar. Acaba de salir un libro, este es nuevo. Lo ha escrito un italiano, Andrea Mandonico. Este es el postulador de la causa de canonización de Carlos de Foucault. Acaba de salir. Ha salido precisamente para el tema este de la canonización. A mí me ha gustado mucho. Está muy bien. Y si alguien quiere profundizar un poco o leer un poco más sobre Carlos de Foucault, yo le aconsejaría que este libro está muy, 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 muy bien. Se llama Dios mío, qué bueno eres, la vida y el mensaje de San Carlos de Foucault. Es Andrea Mandónico y está en la editorial Encuentro. Por si a alguien le interesa, lo dejo aquí un momento y así si alguien le quiere echar un vistazo, lo puede hacer.